At the world's busiest airports, aircraft take off and land every 60 seconds. Every day, hundreds of thousands of flights depart and arrive safely. But some don't. Suddenly I had this absolute realization that I was going to die. I looked for my wife, and she had been sitting on my right, and she was gone. I just got engaged to be married, and just when I felt I couldn't breathe anymore, that I had to get out, I wanted to get married, and I had to keep going. Just waited, basically. Just waited to die. Not everyone has a fear of flying, but we all have a fear of crashing. The airplane, the greatest technological achievement of the 20th century. In less than the 100 years since the Wright brothers' first flight, this incredible machine has completely changed the world. But sometimes, the miracle of flight comes at a heavy price. Is this your worst nightmare? Trapped in an aircraft, heading for a crash landing? Just exactly what is it like to be there when things go wrong? In 1989, a United Airlines 747 with 355 on board came close to catastrophe when a massive explosion ripped a 15-foot hole in the side of the aircraft. Well, my wife and I were basically going to New Zealand and Australia on a business trip vacation. We took off for Auckland, February 24th, 1989. As they climbed through 23,000 feet, the passengers settled back for the long flight from Honolulu to New Zealand. Jim McGee was half asleep when he heard a strange noise. I heard the buzz of the motor, and sat up because that wasn't a normal sound. And then heard a thump, and my eyes went to the baggage bins, and suddenly they just disappeared, just gone. The noise Jim McGee had heard was the cargo door beginning to open. Instantly, there was a massive decompression. The force ripped away a 15-foot piece of the fuselage. Well, after it blew out, everything went white for an instant. Then I'm suddenly looking at the sky, or really not sure what I'm looking at, but realized that nobody was there and the side was gone, and thought it was a bomb. I don't know how to describe it. You just suddenly realize that you're in deep doo-doo. I mean, this is a serious problem. The force of the decompression was so great that 8 people and their seats were sucked out to their deaths. It's like a disappearing act. It's just, there they are and there they're gone. Basically, the floor was cut right next to the aisle, next to where we were sitting. The captain put the plane into an emergency dive to a lower altitude where the air was breathable. The oxygen masks had been sucked out in the decompression. Looked for oxygen masks, but they were basically gone. So
just waited, basically. Just waited to die. Then I turned and said goodbye to my wife, which she didn't want to hear because I'm the optimist in the family. And she said, at that time, said to herself, gee, if he's saying that to me, this doesn't look very good. When the fuselage was ripped away, large chunks of debris destroyed the two right-wing engines. You become tremendously calm. I mean, when you realize that you have no control and you're going to die, and everybody says this, a real calmness comes over you. Your life doesn't flash in front of your face. In fact, at one point, I thought about my children and had good insurance and kind of smiled to myself that they're all going to be sassy and rich. Felt good about that. The aircrew managed to keep the jumbo under control and turned back to Honolulu. I screamed at my wife that this guy was flying this thing, and hang on, you know, we've got a chance. Not really believing that, but at least we weren't tumbling and falling. And then we broke through the clouds right over the city of Honolulu, looking out this 30-foot hole. It's a beautiful sight to see Honolulu. And that's when I really had a good feeling that we had a shot at something. With just seconds to go, Jim McGee and his wife prepared for an emergency landing. I was expecting a crash landing. Told her that if we hit and it starts to break up, to just basically get in a roll, and maybe you'll roll out the hole and end up on the runway. Incredibly, the undercarriage had not been damaged, allowing the crew to make a perfect landing. When we stopped, it was like this huge weight off your shoulders. And I just wanted to sit there and laugh. I mean, it was so funny. You know, I said, God, we made it, you know, just made it. And the last thing on my mind was evacuating this plane. I just want to sit here and enjoy it for a few minutes. For Jim McGee, the simple act of wearing a seatbelt may well have saved his life. There was a gentleman in 9F. He was angry, didn't get to sit where he wanted to. He was bumped down from first class because the plane was full, and was asked to buckle his seatbelt because the seatbelt sign was on, and he basically told the flight attendant he wasn't going to buckle his goddamn seatbelt, and probably less than a minute later he was gone. 9 people died that night. The National Transportation Safety Board determined that a faulty switch or electrical wiring in the cargo door control system led to the door opening. Over 10 years later, Jim McGee is still haunted by the experience. I'm a nervous flyer. I always will be. In the case of my wife, she doesn't fly. She just doesn't think she needs to be scared again. It's a burden for me, but you numb it somehow. For everyone, the thought of such a horrific accident is terrifying. But for some, the fear is so intense they cannot even board a plane. I gave up a flight to Hawaii, a nice planned vacation. I just started stressing about it about 3 months ahead of time and said, I'm not gonna be able to do this. I got to the airport, got to the ticket counter, and as soon as I was in line, I began crying and just completely lost control over everything, and my body was shaking. I was hyperventilating. Feelings of panic, feelings of being trapped, those feelings. Me abrumaron de tal modo que me impidieron volar desde ese día en adelante. Pero quienes sienten miedo a volar no pueden evitarlo. Para ellos, cada viaje es una pesadilla. Larry Lucchesi va camino al aeropuerto. Desde que reservó su vuelo hace una semana, su nivel de ansiedad ha aumentado. En ocasiones sueño con eso. Y la noche anterior no puedo dormir. Me despierto todo el tiempo y no logro dormir. Solo me quedo acostado. La mañana del vuelo es una verdadera pesadilla.
interpreto cada pequeño detalle como una señal de que algo saldrá mal. Tengo la sensación de que estoy condenado. De modo que si el vuelo se demora, lo primero que me viene a la mente es, bien, tal vez es una señal de que algo malo ocurrirá. ¿Hasta qué punto es seguro viajar en avión? A menudo nos dicen que estadísticamente volar es la forma de transporte más segura. Conducir un automóvil se considera mucho más peligroso. Pero Mary Schiavo, abogada y ex inspectora general del Departamento de Transporte, tiene un punto de vista diferente. Las estadísticas que dicen que es una de las formas de transporte más seguras son hechas a la medida de quienes las necesitan. Si uno quiere tergiversar las estadísticas y hacerlas salir en su favor, lo que hay que hacer es medir en una base de 1000. De esa forma, el avión gana. Pero la estadística es realmente esta. Cuando uno considera el número de vuelos, el avión y el automóvil son prácticamente iguales. De hecho, en el Reino Unido, la Sociedad Real de Prevención de Accidentes ha calculado que hay 10 veces más fatalidades aéreas que automovilísticas por jornada. Si cada viaje en avión es más peligroso que cada viaje en automóvil, tal vez el temor a volar no es tan irracional. Creo que sería miedo irracional si nunca hubieran habido accidentes de aviación ni turbulencias. Sería irracional si yo temiera a algo nunca ocurrido, pero han ocurrido. El público debería tener miedo a volar en ciertos vuelos y bajo ciertas condiciones, pero lo más aterrador es que uno no puede decir cuáles son esos vuelos y esas condiciones. El vuelo que Larry Lucchesi debe realizar hoy es un pequeño trayecto de menos de 1 hora. Trato de utilizar información estadística y lógica para superar mi temor. Pero cuando estoy en la situación, es un poco más difícil que decir, los aviones no se caen. Es decir, uno siente las turbulencias y tiene el cinturón ajustado, y no importan las estadísticas. La sensación que uno experimenta supera todo razonamiento lógico, y uno cae en la desesperación. Y comienza el pánico y entonces no hay modo de controlarlo. Hoy, Larry volará a su destino gracias a más de 100 personas. La mayoría invisibles para él. Deberá confiar su vida a desconocidos. Uno se sienta en ese gran tubo con 300 personas, todas mirando en una misma dirección, y uno mira hacia un lado pero nunca ve lo que tiene delante. No es como estar sentado en un automóvil donde uno tiene una visión de 360 grados. Y bien, siendo pasajero uno puede decir, disminuye la velocidad, se aproxima a un automóvil. No se puede hacer eso, es una total falta de control. Larry comienza uno de los momentos más peligrosos de su vuelo. Los accidentes más frecuentes se producen durante los despegues y los aterrizajes. El despegue es uno de los momentos cruciales para la tripulación y la máquina. Los motores funcionan a máxima potencia para que las 300 toneladas de peso se eleven hacia el cielo. Takeoff roll at Taipei Airport in Taiwan. Visibility was poor. A tropical storm was lashing the airport with torrential rain that night. The pilot had mistakenly taken off from a runway that was closed for maintenance. The runway he should have taken takeoff on is 5 left, which is this one. The runway he took off from is 5 right.
As the huge jet powered down the runway, it smashed into a crane just before taking off. The aircraft exploded in flames and crashed. 83 people died. At busy airports, there can be over 2,000 takeoffs and landings every day. It's vital that the runways are kept absolutely clear. At every airport, there are teams of spotters who are on constant lookout for dangerous debris. Mike Corlett is one of a team at Los Angeles International Airport. Proceeding on runway 24 left, City House 44. Twice a day, the air traffic control tower give Mike Corlett the go-ahead to dash down the runway and check the surface. If during a runway check we do find something, it depends on the nature of the object. If it's something small, we can stop, advise the control tower that we found something, pick it up and continue on. If it's something major, a little bit bigger than that, we'll go ahead and close the runway, get it taken care of, and then open it up again. Mike Corlett now has just 90 seconds to complete his runway check. When you actually look in your mirror and see a 747 behind you, you really have a lot of faith in the air traffic controllers that they're going to give you a window of opportunity to get out there and do your check. It'll really get your heart going, that's for sure. It's a logistical impossibility to check a runway after every single takeoff. Yet, just one tiny piece of debris could set off a disastrous chain of events. Liken it to Swiss cheese. You buy a pack of Swiss cheese, hold it up to light. Ordinarily, all the holes don't line up. Es como el queso suizo. Uno compra un trozo y lo levanta a contraluz. A menudo los orificios no están alineados, pero de vez en cuando uno compra un queso suizo que los tiene de ese modo. Es igual con los aviones. Los accidentes ocurren cuando varias cosas salen mal y hay una falla en la seguridad. Lamentablemente, en esos casos, todas las circunstancias propician la tragedia. Durante 30 años, el avión más sofisticado, el Concorde, ha sido la envidia del mundo. Es la máquina voladora civil más avanzada que se ha construido, pero el jet supersónico no es infalible. Durante la tarde del 26 de julio de 2000, en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, un Concorde Air France con 109 pasajeros despegó rumbo a Nueva York. Pero en solo 2 minutos, el avión se accidentó. Los 109 pasajeros y la tripulación, más 4 personas que estaban en tierra, murieron. El piloto intentó llegar a una pista de aterrizaje cercana, pero no logró controlar la nave. Se estrelló contra el anexo de un hotel tratando de nivelarla. El edificio estaba prácticamente vacío, pero una mujer inglesa saltó de su habitación unos segundos antes del impacto. Sentí un ruido que parecía el de un avión al despegar, y se hizo cada vez más intenso hasta que se volvió ensordecedor. Y en ese momento todo el piso comenzó a temblar y comprendí que sucedía algo. De modo que fui hacia la puerta de la habitación en la que me alojaba y al ver las llamas comprendí que no había forma de salir y obviamente me encaminé a la ventana. El avión supersónico pudo averiarse antes del despegue. Las investigaciones sugieren que a medida que el jet recorría la pista a casi 320 kilómetros por hora, una pequeña pieza de metal que había perdido otro avión minutos antes averió un neumático. La rueda del Concorde explotó y los fragmentos fueron arrojados hacia los tanques de combustible. Estos se perforaron y el combustible derramado provocó un gran incendio.
Todos los Concorde permanecen inactivos mientras los ingenieros diseñan un nuevo revestimiento para los tanques de combustible. Cuando un avión avanza por la pista, llega a un punto en el que ya no queda suficiente espacio para detenerse. El pasajero que teme a volar ahora está resignado. Cuando un avión alcanza la altitud de crucero, la mayoría de los pasajeros se relajan y disfrutan del vuelo. El viajero que tiene miedo debe enfrentar su próximo desafío, las turbulencias. Era un día muy caluroso en España, la turbulencia era intensa. Era tan notable que muchas personas en el avión comenzaron a gritar y eso fue muy perturbador. Estar en ese avión con todas las personas gritando y suspendidos en el aire, sin saber qué sucedería y teniendo la certeza de que sería algo malo, me aterró. Hubo más turbulencia de la que esperábamos y terminé abrazando mis pies y cerrando los ojos. La turbulencia no era tanta, pero quería mantener el avión en vuelo con mi voluntad. Las turbulencias pueden ser fatales solo en casos excepcionales. Este video, filmado por un aficionado en el vuelo de un 747 a Honolulu, muestra los momentos después de que el avión se precipitó 300 metros en picada. Un pasajero murió y 110 resultaron heridos. Los fabricantes de aviones diseñan sus naves para resistir las adversidades naturales. Ni siquiera la más intensa de las turbulencias puede destruir un avión jet. Los fabricantes deliberadamente prueban la nave casi hasta la destrucción antes de que algún pasajero tenga la posibilidad de volar. El avión debe soportar cualquier situación que la naturaleza le presente, pero todo requiere un riguroso mantenimiento. El mantenimiento varió en los Estados Unidos. Ahora está amalgamado porque durante los años de dificultades económicas las aerolíneas arrendaron todo al menor postor. Y cuando uno delega el mantenimiento pierde el control. Pero lo peor es que el gobierno admitió que tiene muchas dificultades para inspeccionar el mantenimiento de los aviones, porque los inspectores no pueden estar en todas partes y algunos tienen literalmente cientos de aeronaves que inspeccionar. En 1988, un Boeing 737 operado por Aloha Airlines fue desviado a Maui cuando la mitad superior del fuselaje entre la cabina y las alas fue arrasada. Fue como si explotara una bomba o algo parecido. ¡Boom! Como si explotara un globo y se desprendió la parte superior. Una hendidura en el armazón del avión había pasado inadvertida. Una azafata murió al ser arrastrada fuera de la nave, pero milagrosamente la tripulación logró que el avión aterrizara a salvo. Utilizar el cinturón de seguridad puede salvar vidas. Afortunadamente para los pasajeros, lo usaban cuando el fuselaje se desintegró. Creo que en mantenimiento una persona puede cometer un error o dejar de hacer algo, y eso puede ser fatal. Y ese es el caso en muchas situaciones de mantenimiento de máquinas. Pero cuando uno está a 10.000 metros de altura, esta idea súbitamente se convierte en una preocupación mayor. Algunos accidentes trágicos siguen siendo misterios sin resolver. En enero de 2000, un avión MD-80 de Alaska Airlines que volaba rumbo a San Francisco se estrelló en el Océano Pacífico. La tripulación se comunicó informando que tenía un estabilizador atorado y experimentaban dificultades para mantener la altitud. Caída, rotación, nariz abajo, vibración continua,
tirabuzón e inversión. Pensé que era un avión a control remoto porque se veía tan liviano, parecía fuera de control. El vuelo era tan irregular que parecía un avión a escala. Una parte de la cola falló. Las autoridades aún tratan de determinar la razón. Las últimas palabras del capitán del avión fueron "corrijo posición", mientras intentaba desesperadamente enderezar su avión invertido. Las 83 personas a bordo murieron. Permanecer sentado durante un tiempo prolongado puede producir un trastorno denominado trombosis venosa profunda, que consiste en la formación de coágulos sanguíneos en las piernas. Cuando un pasajero desembarca y comienza a caminar, los coágulos pueden circular por la sangre y migrar al cerebro o a los pulmones. Para agravar la situación, el aire que respiramos dentro de la cabina también puede ser poco saludable. Lamentablemente, la cabina de un avión es un ambiente lleno de gérmenes y polvo y constituye uno de los ámbitos más antihigiénicos y contaminados que existen. Asientos, mesas, mantas, almohadillas, todo está cubierto de gérmenes, bacterias, virus, Escherichia coli, conjuntivitis, pero el problema también es el aire en sí mismo. No hay normas específicas que determinen cuál debe ser la calidad del aire en sí mismo. Las prisiones federales tienen normas para controlar la calidad del aire, pero los aviones no, y en este país hubo muchos casos documentados de personas que contrajeron tuberculosis y otras enfermedades en aviones. Pero en ocasiones, el principal riesgo está representado por los otros pasajeros que ponen en peligro la vida de los demás. En diciembre de 2000, un vuelo 747 de British Airways estuvo a punto de terminar en una catástrofe cuando un pasajero alterado ingresó a la cabina y tomó los controles de mando. Afortunadamente, el pasajero fue detenido y el avión aterrizó en forma segura. Esta azafata fue retenida como rehén y todo fue transmitido por televisión en vivo mientras un hombre la amenazaba con un cuchillo y hacía demandas políticas. Fue detenido por el personal de seguridad en tierra. En los años 60 surgió una amenaza aún más grande para la aviación, cuando los secuestros llegaron a las primeras páginas de los periódicos mundiales. En 1970, en solo una semana, 5 aviones fueron secuestrados y desviados a Medio Oriente. Ante la audiencia televisiva mundial, los aviones sin pasajeros fueron destruidos por los secuestradores. Para controlar esta nueva amenaza, el gobierno estableció el programa de agentes federales aéreos. El programa de agentes federales aéreos provee equipos especialmente entrenados y armados, especialistas en seguridad que son capaces de actuar en forma rápida en todo el mundo. El programa se basa en el uso de fuerza mínima. Sin embargo, esa fuerza puede ser letal si es necesario para proteger a los pasajeros y a la tripulación. En este simulador, los agentes se entrenan con municiones verdaderas. Este es uno de los pocos lugares del mundo donde se utilizan proyectiles verdaderos en un ambiente cerrado. No puedo dar cifras específicas de la cantidad de misiones, pero puedo asegurar que los agentes federales aéreos vuelan en aviones internacionales y domésticos todos los días. No es extraño para un pasajero que tenga un agente federal sentado a su lado. ¡Nadie se mueva! ¡Todos en sus asientos! ¡Quietos! Como parte de su entrenamiento, también realizan simulacros de secuestros a bordo de aviones. Muy bien, entra a la cabina, los tenemos. ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Esto es un secuestro! Aunque aquí no utilizan proyectiles verdaderos, su puntería es cuidadosamente monitoreada. Las normas para el manejo de armas de los agentes federales aéreos son las más exigentes del gobierno de Estados Unidos. Y a menudo, cuando alguien abandona el programa es porque no puede satisfacer las normas de exigencia de tiro. ¡Listos! ¡Disparen! Desde que comenzó este programa hace 30 años, ocurrieron solo 2 secuestros de aviones en Estados Unidos.
Quisiera poder decir que los secuestros pasaron de moda, pero pienso que si echan un vistazo a situaciones recientes alrededor del mundo, aún ocurren. Creemos que los agentes federales de los Estados Unidos constituyen un elemento disuasivo para los terroristas y criminales que piensan en secuestrar un avión. Deben tener en cuenta que puede haber un oficial federal aéreo a bordo. En los aeropuertos, los modernos sistemas de control también han contribuido a reducir el riesgo de secuestros. Los escáneres de última generación ahora pueden detectar explosivos plásticos como el Semtex. Pero no todos los países pueden costear semejantes sistemas de alta tecnología para proteger a sus viajeros. En 1996, el secuestro del 767 de Aerolíneas Etíopes fue el peor de la historia al estrellarse en el mar frente a las Islas Comores en el Océano Índico. 127 personas murieron. El piloto, el capitán Lyle Abate, tenía experiencia en secuestros. Era la tercera vez que un avión bajo su mando era amenazado. Les dije que haría lo que me pidiera. Estaba dispuesto a cooperar con ellos y haría lo que me ordenaran. A bordo de la nave se hallaba el cónsul general de Estados Unidos en Bombay, Pancho Huddle, y su esposa. Un hombre comenzó a correr por el pasillo, haciendo señas, moviendo sus brazos como si estuviera loco. Y yo no estaba seguro de lo que intentaba decir. Pensé que era un caso de locura y luego vi a un sujeto que se incorporaba y avanzaba lenta y serenamente por el pasillo. Y me dije, esto se ve como una especie de esfuerzo coordinado. Debe ser un secuestro. Los secuestradores anunciaron que tenían una bomba y estaban tomando el avión. La bomba se veía como una caja de zapatos con unos cuantos cables que sobresalían. ¿Quién sabe lo que era? Al menos eso es lo que recuerdo, aunque tengo muchas dudas al respecto, porque es sorprendente lo poco que uno puede recordar cuando cree que morirá. Dijeron, vuela hacia Australia. Y dije, de acuerdo, volaré hacia Australia, pero debemos discutir algunos puntos. Y respondieron, no hay discusión. Mientras el avión se dirigía hacia el sur, el capitán Abate trató de explicarles que no tenían suficiente combustible para llegar a Australia. Eso no le importó a los secuestradores y le ordenaron que siguiera volando. No fueron las mejores 4 horas de un sábado en la tarde. Yo estaba muy nervioso y muy preocupado. Traté de leer el periódico 5 o 6 veces, pero no podía concentrarme. Había una serenidad inquietante. Y volábamos hacia el sur y la gente se preguntaba qué ocurriría. Tuve el presentimiento de que todo terminaría con consecuencias desastrosas. Luego de 4 horas, el avión tenía poco combustible. El capitán trató de razonar con los secuestradores por última vez. Le pregunté si podía hacer algunos cambios. Y dije, este es un avión y nos alejamos de África. De modo que es la última oportunidad para cargar combustible. Dijeron que no. No lo necesitaríamos, porque la nave seguiría volando y luego se estrellaría. Y yo les dije, si no quieren lograr su objetivo y piensan morir en el aire, ¿por qué tienen que matar a toda esta gente inocente? ¿Qué respondieron? Dijeron, no importa, estamos haciendo historia. El capitán Abate no tuvo alternativa. Anunció a los pasajeros que el avión se había quedado sin combustible y que se precipitarían hacia el océano. Mientras el 767 perdía altura, Pancho Huddle y el resto de los pasajeros se preparaban para lo peor. Había verdadero pánico. La gente lloraba y rezaba en los pasillos. Comencé a tratar de despedirme y le dije a mi esposa, te amo, tuvimos una buena vida y ese tipo de cosas, pero mi esposa es una persona muy fuerte y me dijo que no dijera tonterías. Poco antes de hacer contacto con el agua, Pancho Huddle miró a uno de los secuestradores amenazadoramente. Me quité los lentes y lo miré de una forma realmente severa, directo a los ojos, y solo trataba de comunicarle, bueno,
espero que caiga cerca de mí en el agua. Fui nadador del equipo olímpico y te hundiré allí. El avión se precipitó en el agua y la fuerza del impacto mató a la mayoría de los pasajeros. El avión hizo contacto con el agua y fue muy sereno. Suspiré aliviado y pensé, oh, wow, esto será mucho mejor de lo que creí. Pero 10 segundos después era como un accidente a 25 kilómetros por hora, luego a 50 y finalmente a 100 kilómetros por hora. Y lo último que pensé fue, moriré. Muy tranquilo, moriré. Solo recuerdo que desperté y dije, estoy vivo, hablaba conmigo mismo, estoy vivo. Y probablemente fue el sentimiento más extraño que experimenté en mi vida. Ese segundo después de despertar en el agua y los instantes siguientes, sobreviví a un accidente aéreo. Soy afortunado. El capitán Abate había logrado llevar la nave a 60 metros de un hotel que se hallaba en la playa. Creo que fui expulsado por el parabrisas frontal. De todos modos, el hecho de que saliera de la cabina fue un milagro. Yo estaba flotando, moviéndome con la marea en el agua y en mi asiento. No tenía idea de cómo había llegado allí, estaba solo en el mar. Había desperdicios en el agua y mi pie y mi mano sangraban profusamente. Casi de inmediato busqué a mi esposa. Ella había estado sentada a mi derecha, pero no la vi. Mi corazón se acongojó. Y luego la vi a mi izquierda. Ella estaba ahí, estaba flotando en el agua y también con su asiento. Ella jamás perdió el conocimiento y le dije, ¿estás bien? Y dijo que sí. Gracias a las habilidades del capitán Abate como piloto, varias vidas se salvaron, pero de las 176 personas a bordo, 127 murieron. Todos se concentran en los sobrevivientes y eso te hace sentir bien, pero la mayoría de la gente murió y no tuvo oportunidad. Los 3 secuestradores se hallaban entre las víctimas. No pensé en los secuestradores después de que el avión cayó en el agua. Francamente, imaginé que el que estaba cerca de mí no podría sobrevivir porque estaba de pie sin el cinturón de seguridad. Tuvieron su merecido. No puedo decir nada más, mataron a 127 personas. El capitán Abate recibió una de las condecoraciones más importantes que puede obtener un piloto civil por su valor y su extraordinaria habilidad como piloto. Larry Lucchesi's flight is just 15 minutes away. En 15 minutos, el vuelo de Larry Lucchesi llegará a destino. Todo sentimiento de alivio se desvanece a medida que Larry toma conciencia de que nuevamente comienza el momento más peligroso del vuelo. Como en el despegue, el avión funciona al máximo a medida que desciende y la nave entra en un espacio aéreo congestionado. Cuando hay tantos aviones aproximándose a una zona aérea relativamente pequeña, comienzo a imaginar y especular con la posibilidad de una colisión aérea. Además, ¿qué tal si el avión se precipita contra el suelo y los aviones carretean por la pista? ¿Pueden apartarse del camino? No hay mucho tiempo para maniobrar. ...062, pista 24 despejada. Contacto con la superficie 121.65. Los controladores del tráfico aéreo son personas sumamente entrenadas y motivadas. Ellos logran guiar a miles de aviones en despegues y aterrizajes de aeropuertos congestionados con escaso margen de error. Pero mientras el tráfico aéreo aumente y algunos aeropuertos trabajen con tecnología desactualizada, los accidentes seguirán ocurriendo. Italia 622. La estadística más alarmante en seguridad aérea es la cifra en aumento de los accidentes en la pista, cuando más de un avión ocupa la misma pista al mismo tiempo.
Las colisiones en las pistas son la amenaza más grande en los Estados Unidos. Nuestros aeropuertos están congestionados y deben lidiar con más aviones de los que se calcularon cuando se construyeron. Y el sistema que se suponía que debía ayudarnos no está listo. Se trata de un nuevo sistema de control de tráfico basado en el sistema de posicionamiento global. No estará terminado hasta el 2008 o quizás hasta el 2015. Una noche de febrero de 1991, en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, una controladora de tráfico aéreo le indicó a un avión pequeño con 12 pasajeros que se dirigiera a una pista de aterrizaje. Olvidando que había hecho esto, luego le dio indicaciones a un 737 estadounidense para que aterrizara en la misma pista. Poco después de que despegamos, se produjo un gran impacto que fue aterrador. Y luego aparecieron unas enormes llamas que irrumpieron por las ventanas del lado izquierdo. El jet colisionó contra el avión, perdió el control y se estrelló contra un edificio. Un denso humo comenzó a invadir la nave. Evitando los gases tóxicos, David Koch trató de llegar a la salida más próxima. Y decidí gatear por el pasillo sobre mis manos y rodillas hacia la parte trasera del avión. Y varias personas caminaron sobre mí y se tropezaron conmigo. En el exterior, las llamas cubrieron toda la nave. Koch se convenció de que no lograría salir con vida. Súbitamente tuve la absoluta convicción de que estaba a punto de morir, de que estaba atrapado, no había forma de salir y era hombre muerto. Atrapada en un sector de la clase económica del 737 en llamas, se hallaba una investigadora de la televisión británica con 4 colegas. Nos levantamos de nuestros asientos y tratamos de abrirnos paso hacia las salidas de emergencia, pero era un proceso lento porque los pasillos estaban atiborrados de personas, no había dónde ir. Tessa Chevalier se dio cuenta que la única manera de salir era pasando por encima de los asientos. Sabía que tenía que contener la respiración o me asfixiaría, y sabía que realmente no tenía mucho tiempo. Si no avanzaba y encontraba esa salida, moriría. Finalmente llegó a la salida que está sobre el ala. Pensé que había saltado sobre todos esos asientos para poder pasar a la gente, pero no quería saltar del avión frente a la gente si estaban tratando de salir. Y me sorprendí y me horroricé cuando llegué a la salida, porque noté que no había nadie descendiendo. Todos estaban obviamente inconscientes y yacían dispersos por los pasillos, de modo que no era extraño que la fila de gente no avanzara. Cuando me di cuenta de que nadie intentaba salir, me acerqué a la salida y salté en medio del humo. David Koch aún seguía atrapado. En un último esfuerzo, tambaleante, se dirigió hacia la parte frontal del avión. Vi una grieta, como un delgado haz de luz. Empujé con mucha fuerza y súbitamente la grieta se abrió. Y entonces comprendí que era una puerta y que la había abierto. Me encontré contemplando el panorama debajo de mí. Las llamas ascendían desde la parte inferior del avión. Me invadió una increíble ola de dicha y adrenalina cuando comprendí que necesariamente no iba a morir, que tenía una oportunidad para vivir. Finalmente saltó sin sus zapatos. Me quedé parado allí y observé el increíble panorama con absoluta desazón. Todo el avión desde la cabeza hasta la cola estaba incendiándose. Eran llamas enormes y elevadas que se retorcían. Tessa Chevalier esperó a que sus 2 últimos amigos, Adrian y Dave, salieran de la nave en llamas. Después estábamos todos allí sentados en el autobús, esperando para ver quién salía de esa puerta. Vimos a Adrian que salía tambaleándose y caía del avión. Y esperamos, pero Adrian fue el último en salir. Y Dave no pudo.
Esa noche murieron 34 personas. Los 12 pasajeros y la tripulación del avión pequeño murieron instantáneamente cuando el 737 colisionó contra él. 22 de los 86 pasajeros a bordo del jet estadounidense murieron. La mayoría de ellos fueron hallados a varios metros de las salidas, asfixiados por los gases tóxicos. Me sentí culpable por haber escapado y porque mi colega más cercano, de quien era muy amiga, no pudo salir. Y pensé en lo que pude haber hecho. Si le hubiera sujetado la mano y le hubiera dicho, vamos, por aquí, tal vez estaría aún con nosotros. Pero no había garantía de que lograra salir si seguía conmigo. Podría haber contribuido a su destrucción, tanto como si se quedaba donde estaba. Con la nueva tecnología, la mayoría de los accidentes aéreos pueden prevenirse. Tal vez algún día no habrá más accidentes. Si podemos llegar a eso, habrá muchas cosas maravillosas que harán que los aviones sean más confiables y brinden márgenes de seguridad más amplios para operaciones, aterrizajes, navegaciones y tal vez muchos problemas queden en el pasado. Estos aviones están siendo diseñados con ayuda de computadoras. Esperamos poder solventarlos. Aunque se llegara a un 100% de seguridad, algunas personas siempre sentirán pánico a volar. Me gustaría pensar que alguna vez podré subir a un avión y verlo como una forma de transporte donde uno se puede relajar o leer o disfrutar de la película o de la comida, o considerarlo como un viaje completamente diferente al infierno que me parece ahora. Pero no sé si alguna vez, no sé si en algún momento llegaré a eso. Y en el caso de los pocos que sobreviven a un accidente de aviación, ¿cuáles son los efectos a largo plazo de semejante experiencia? Por un momento acepté la muerte, pero no me tocó morir. Pienso que ahora soy muy diferente. Ambos lo somos con respecto a nuestros hijos. Valoramos las pequeñas cosas de un modo diferente. Durante los primeros meses tuve ese tipo de sensación que uno tiene después de que se gradúa de la universidad o entra en el equipo de fútbol o logra que la chica que le guste diga que sí o algo que nos estimule. Pero gradualmente todo vuelve a la normalidad, aunque ya no me preocupo tanto por el dinero como solía hacerlo antes. Eso es muy cierto. Creo que me brindó una serie de prioridades diferentes en la vida porque tuve un instante en el que pensé que podía morir. Siempre quise hacer que mi vida valiera la pena, sin preocuparme por el futuro. Poco a poco mis emociones se convirtieron en un sentimiento de gratitud. Sentí que alguien desde arriba, Dios, estaba cuidando de mí. ¿Por qué me habría dejado salir de ese avión cuando tantas otras personas murieron? Uno se siente más espiritual después de superar algo como esto. Es una experiencia muy dramática. A pesar de las medidas de seguridad que se implementen, los accidentes seguirán ocurriendo. Independientemente de cómo interpretemos las estadísticas, la probabilidad de morir en un accidente de aviación es de 1 en varios millones.